Muy bien. Bueno, el texto entonces del próximo domingo es este, ¿no? Lucas 11, 1 al 13. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde, no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? Y si le pide un pescado, ¿le dará en su lugar una serpiente? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Muy bien. Bueno, el que quiera, la que quiera compartir, empezar a compartir, a ver resonancias, lo que habilita el micrófono y comparte. Dale, Silvana. Mira, yo recién acabo de tomar nota de algunas cosas que me son nada más que cosas puntuales, que bueno, que vi que fueron apareciendo, es como que lo dividí en 4 párrafos. En la primera parte, el no saber, aparecen estos verbos, es como que me llaman la atención el no saber, la actitud de escucha y de aprendizaje de los discípulos para con quien consideran su maestro. Y bueno, después viene la oración del Padre Nuestro, que bueno, que es algo también que decimos cuando decimos esta oración, cuando la rezamos. Eso es otra cosa, y bueno, que también es una cuestión aparte que la dejé ahí para ver. Y después esto de el amigo, eh, el ejemplo la suposición que hace, saco no tener, no tener como el no tener, no saber, ya van dos, y la tercera es el no poder, que es que los relacioné, los vinculé con la tentación, y también ahí también tomé esto de el que estaba cerrado, la actitud de cuando uno está cerrado, eh, eh, tiene esta tentación también de no, de no estaban dormidos los hijos y demás. Dice mucho, ¿no? Subrayo mucho los verbos. Estaba cerrada también la puerta y había que abrirla desde dentro. Y bueno, y hay una respuesta así, eh, que bueno, que me parece que tiene que ver que a pesar de, no está la amistad, no,
pero va más allá y aquí pongo la gratuidad y la verdad, que me parece que es algo, son elementos que van apareciendo. Eh, la insistencia, por la insistencia, bueno, que responde por la insistencia es la permanencia, la vinculo con la permanencia, el de insistir y el estar. Y, y después, bueno, yo estas cosas, estas condiciones, este no saber, no tener, no poder, todas estas palabras, bueno, yo las tomo como condiciones que están implícitas o disposiciones, y bueno, y también subrayo la confianza, ¿no? La invitación a la confianza radical en esto. Son puntitos que alcancé a hacer media hora antes de... Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Lole. Vos sabés que a mí me lleva, no sé si son todos como este tiempo estoy como con el tema de la fe, entonces es como oración y fe como que van ahí. En este caso es esto, y diría necesidad en este caso, diría como estas palabras, pero primero va la fe. Esto de la oración, ¿para qué rezar? Porque, viste, los discípulos dicen, enséñanos a rezar, después lo otro es pedir porque tienen una necesidad, y lo llevaba a mi vida, o sea, este camino que hemos hecho, en donde me quedé sin piso en cuanto al cambio y al entendimiento de la espiritualidad y de la religión, eh, es como que la oración para mí era muy complicada porque no sabía a quién rezar ni cómo rezar, si pedir, no pedir. Me pasó una vez con mi hijo que fue como una situación complicada y nos quedamos con Marcelo y dijimos, ¿y a quién le rezamos ahora? O sea, difícil. Pero en este último tiempo es como que estoy experimentando a este Dios adentro y como viéndolo en todo. No sé, como es muy raro esta sensación, pero y como un mantra, tengo como un mantra de esto, ¿viste? Es como un poquito largo, pero eso, es caminaré con fe perfecta, confiando en ese bien omnipresente, el cual me dará como todo lo que necesite cuando lo necesite. Es largo, pero a mí me sirve para necesito un piso, lo necesito, pero no sé si tanto para pedir, sino para confiar. No sé si me puedo expresar, o sea, si me hago entender. Entonces, por eso me parece que esto de la oración, si este es el tema, va de la mano de la fe y va de la mano en la experiencia, por lo menos en mí, lo que me pasa hoy, de experimentarlo como un amor patente, presente, físico. Ayer me pasó que me voy hasta el fondo del patio, estaba ansiosa por una situación, me voy hasta el fondo y empecé como a mirar el cielo y miraba mi casa del fondo. Y entonces se me vino ese salmo. Si miro el cielo estás tú, si en el fondo del mar estás vos, en esa planta estás vos, en una canción estás vos, adentro mía. Y era como eso, la confianza en su presencia en todo y en todos, y eso, si tuviera que resumir, las palabras son fe, oración, y te diría como la experiencia vivida. No, no sé si tanto una repetición. A mí el mantra, por ejemplo, o esa oración repetida me ayuda, pero bueno, eso serían como algunas de las cosas. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir algo? Yo algo pequeñito que me viene con esto de la oración como, como una necesidad interna, como algo que nos llama, porque, bueno, ¿para qué orar? Pero en realidad, ¿por qué tengo esta necesidad de orar?
porque si no, ni siquiera los discípulos dirían que quieren aprender a orar. Entonces, hay algo interno, hay una necesidad. Bueno, y entonces ahí me queda esa pregunta, ¿no? Que, que creo que va más profundo todavía que el orar y el aprender a orar, eso interno, eso que nos llama a entrar en oración. Eso, nada Muchas más. gracias. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, Val. Bien. Bueno, lo que me trae a mí, a mi mente, a mi corazón, haber leído y escuchado nuevamente cuando ustedes la leyeron, es mucho, ¿no? Es un texto que tiene, es riquísimo. Es una palabra riquísima porque podés sacar muchísimas cosas de ahí ante tantas preguntas y cómo responderlo desde mi vida o desde mi comunidad. Entonces yo pensé desde lo primero con Jesús que esta persona no le pide que le enseñe a orar, porque Juan ya lo había hecho con la comunidad, ¿no? Esa necesidad de la persona de decirle, enséñame a orar para que también yo sepa hacer comunidad, ¿no? Porque si no sabe orar es como que a qué pertenezco, a quién puedo compartir lo que me pasa, ¿no? Porque uno en comunidad comparte mucho. Entonces sentí que a veces necesitamos ser parte de la comunidad, pedirle a Jesús ese aprender, como también se lo podemos pedir a otras personas, ¿no? Cuando estamos en la formación, te pedimos cosas, Gustavo, para seguir enriqueciendo y seguir compartiendo con la comunidad cuando hacemos esos grupos. Queremos saber más cosas para poder conectarnos con todos, con esa palabra, con Jesús. Entonces yo pensaba en eso, pensaba que queremos ser parte de la comunidad, necesitamos saber, no es algo que nosotros ya nacemos con eso, más allá de que Jesús está en nuestro corazón y Dios también es uno con nosotros, pero necesitamos aprender, necesitamos saber para poder encontrarnos con nosotros mismos, hacer nuestro propio discernimiento en oración, pero también encontrarse con esa comunidad que me parecía como raro, ¿no? Pero Juan ya también enseñó a la otra comunidad, ¿no? A las otras personas. Yo también quiero ser parte de eso y bueno, eso me gustó muchísimo. Y también sentí que las otras preguntas siguientes, que son muchísimas, si le quiero dar una respuesta al texto, no me sale en el contexto de la época. Lo tengo que traer a mi vida cotidianamente. Y me hace hacerme las preguntas hacia mí, hacia el corazón, hacia internamente. Es una búsqueda, cada pregunta, a cosas que me pasan en mi vida. Es una búsqueda si soy padre. ¿Quién, quién le daría algo malo a alguien, no? Porque hace la comparación, ustedes que son malos, dan cosas buenas y hace la comparación de Dios, ¿no? Que es todo bondad. Entonces son todas preguntas para mí que van hacia adentro del corazón de cada uno. Son fuertes, son hermosas, pero es como un trabajo interno, ¿no? Enriquecernos hacia adentro con esas preguntas y en cada etapa de nuestra vida va a haber ocasiones donde vamos a poder plasmarlo o compartirlo con esa comunidad, con ese familiar, amigo, con quien nos encontremos. A mí me invita a un trabajo, ¿no? De esas preguntas, hacérmelas para mí, todas. La de golpear, la de insistir, la de perdonar, no sé, la del padre, la del hijo, la de la comida, todo eso es algo muy bonito para mí, para después encontrarme con el otro y haber trabajado eso primero en el corazón y ver el fruto cuando la otra persona me viene a ver o me pregunta o se da la situación, ahí está el fruto de haber trabajado esa palabra en el corazón. Así que gracias.
Gracias a vos, Mani. Sí, Mauro. Buenas noches. Sí, yo me quedé con el párrafo este, y al igual que Dolores, he sentido ese vacío en el que después de este caminar no sabes dónde aferrarte, a quién rezar, a quién pedir. Pero bueno, también como decía Bani, eh, este camino y esta comunidad ayuda a estabilizar esos mosaicos que antes estaban y ahora dejaron de existir, para formar quizá otro tipo de mosaicos, los cuales uno de a poquito se va aferrando. A mí en lo personal me está costando volver a la oración, me está costando mucho volver a la lectura, y trato de reelaborar todos estos conocimientos para volver a hacerlos entrar a mi corazón. Cuesta un montón, porque bueno, lo cotidiano te lleva a que, la superficialidad de lo cotidiano te lleva a que vos estés pensando y viviendo cosas que a veces te lleva por otro lado y decís, bueno, voy por acá, voy por allá y nos olvidamos a veces de estas enseñanzas y esto que Jesús nos quiso decir, con su ejemplo, con su vida. Y bueno, cuesta echar en el día y estar constantemente pensando todo esto, ¿no? Me cuesta a mí en lo personal. Pero bueno, agradezco las lecturas, los videos, todo lo que la comunidad nos ofrece y a mí me nutre mucho. Gracias. Activarlo. ¿Puedo hablar un poquito? Claro, Digo yo que un poquito lo que dijo Silvana al principio, esos verbos no saber, no tener, no poder, eso nos va indicando un poco cómo nos tenemos que disponer internamente para el momento de la oración. Si nosotros estamos cerrados y si estamos negados, que no podemos, es muy difícil. Yo digo que para la oración es muy importante estar dispuesto, estar disponible y que cuesta un montón estar disponible. Yo, por ejemplo, trato de ir al momento de silencio, que más o menos lo sostengo, pero no quiere, el que yo esté ahí no quiere decir que yo esté en silencio acá. Muchas veces estoy, paso la media hora, los 40 minutos y la loca de la casa no para. Entonces, pero sí, también me pareció muy importante esto, que no sé, que creo que dijo Dolores, esto de permanecer en la presencia, seguir intentando y que lo conectamos con la lectura del domingo pasado, ¿viste? El permanecer unido, no solamente unido a Dios como los sarmientos, sino también entre nosotros. Porque bueno, cuando uno está para abajo, el otro no está tan para abajo y el compartir siempre ayuda. Este, sí, por supuesto, el tema de la confianza. Yo el tema del rezo hace mucho, mucho antes de vos, Gustavo, esto de rezar y pedir, No voy, yo bájame el cortina, pido poco, después de como quien atrás, dice, bien bajo, no un me da poquito por más, pedir. más abajo. ¿Qué Eso, dice? ¿Hay alguien que pasa algo? No me da por pedir, esa de usted ¿viste? pasar. Sí. Yo, Trato de tener en la cabeza por ahí, antes de empezar, toda esa gente que dice, ay, reza por mí, que esté enfermo, y como es mucha la gente que siempre te pide, porque cree que uno ora un montón, no es mi caso, pero viste que la gente te pide, de tenerlos presentes. Yo digo, todos esos que me pidieron, que sepan que, bueno, yo no me acuerdo si es Pedro, Juan o qué sé yo, pero tenerlos presentes. Y bueno, y
hay días que no pasa nada. Y bueno, es así la vida. Si la Madre Teresa también decía, y Laridé, y San Juan, Juan de la Cruz, y qué sé yo, nosotros, hay que seguir nomás. Hay que insistir y permanecer. Yo creo que la palabra permanecer es, a mí siempre me trae. Mm, Muchas gracias. No, yo cuando lo leí, ¿sabes a qué lo remitía? Lo que eh, al, a los que nos compartiste en la misa de anoche, Gustavo, eh, cuando hablabas de San Buenaventura, ¿no? Eh, Porque siempre por allí se lo veía como muy arriba. Y creo que, no sé por qué, al releerlo de nuevo ahora todos juntos, me remitió a las palabras que decías vos ayer, eh, como de esto de humanizar, ¿no? El mensaje con la presencia, con la escucha, con la permanencia, el estar, ¿no? A mí me remitió mucho a lo que nos compartiste anoche, cuando también, bueno, hablaste del ejemplo de Santiago, que veía también la cara de los chicos, cómo se iba transformando, ¿no? Cómo iban como escuchando, como diciendo, bueno, a lo mejor vinimos a una misa, pero estamos escuchando otra cosa. Y creo que también eso es muy lindo cuando te ayudan a, digamos, como a interpretar algo que otro escribió hace un montón de años y cómo actualizarlo y traerlo a la vida personal y comunitaria, ¿no? Bueno, me pasó eso, que inmediatamente lo relacioné con lo de anoche. Gracias, Ale. Ceci. Bueno, em, a mí me pasa también que no estoy acostumbrada a la oración permanente, pero sí me ha pasado que he notado como eh, que hago carne lo que uno escucha habitualmente en el Evangelio, es decir, tratar de sentirlo y tratar de vivirlo en consecuencia. Parece que eso también es importante, que no solo que en el texto, sino que uno trate de mejorar día a día su vida para lograr mejorar a otros. Y habitualmente me pasa que siento que lo tengo presente a Dios o a Jesús en cada momento, logrando una actitud mucho más activa en mi vida, y creo que no sé si hace falta orar como tal, sino que esa comunicación sea como permanente en tu vida, que logres entender que tendríamos que ser cada día un poquito mejor y bueno, no hacer una santificación absoluta, pero en lo posible que uno pueda ir mejorando día a día. Me parece que ahí está la cosa. Pero bueno, es como complicado porque uno siempre tiene esa cosa de el tener y el ser, y por ahí se complica alguna situación, ¿no? Pero bueno, eso, hacer que la oración sea tu vida, digamos. Gracias. Gracias, Ceci.
¿Alguien más quiere compartir algo? Voy a volver a compartir el texto. Eh, Como decía Bani, es un texto que tiene muchísimo, muchísimo, ¿no? Y que creo que está bueno animarse a ir leyéndolo muy despacito, ¿no? Fíjense que el texto empieza diciendo, Jesús estaba orando en cierto lugar, o sea, el lugar no importa, lo que importa es que Jesús estaba en oración. Y, y digo esto, que estaba en oración. Me acuerdo que cuando estábamos ahora en el retiro allá en Colombia, un fraile me dice en un momento que en realidad, cuando yo los invitaba al silencio, me dice, en realidad nosotros no podemos hacer silencio, porque el silencio está, lo que nosotros podemos hacer es entrar en el silencio. Y bueno, me pareció mucho más claro, por supuesto, ¿no? O sea, el silencio es una realidad que está, el tema es que nosotros estamos fuera, ¿no? Por lo general del silencio, porque vivimos mucho más en la temporalidad. Hace mucho tiempo, cuando yo en alguno de los espacios compartía lo que venía leyendo en este librito, El valor de la oración, el autor acá dice en un momento que la palabra, el discurso pertenece al tiempo, el silencio a la eternidad. Entonces, cuando nosotros entramos en el silencio, entramos en la eternidad. Y realmente pasa eso, cuando uno tiene una experiencia de silencio, absolutamente todo se relativiza, o sea, todo se relativiza. Ya vamos a ver qué es lo que dice el hermano David de esto que me parece muy simple y muy entendible. Cuando Jesús deja ese lugar, ¿no? Ese espacio, el espacio de la oración, los discípulos le preguntan, bueno, que les enseñe a orar. Y Jesús naturalmente les enseña, entre comillas, a orar eh, con algunas palabras, usa palabras, pero en realidad apunta a algo mucho más allá de la palabra. Por ejemplo, les dice, cuando oren, digan, Padre. Pero lo importante acá no es la palabra padre, sino la experiencia de sentirse verdaderamente hijos, de sentirse que vengo de este padre, que el padre es mi origen, ¿no? O sea, no es lo importante la palabra, lo mismo que sea santificado tu nombre. Bueno, a ver, recién decía Ceci lo de la vida, ¿no? Y que esto es real. O sea, el modo de santificar, ¿no? De santificar a Dios, es decir, el modo de, de hacerlo patente, digamos, es en la vida, o sea, no hay otro modo, ¿no? Decía San Ireneo, la gloria de Dios es la vida del hombre. Por lo tanto, yo santifico, entre comillas, el nombre de Dios viviendo con la mayor plenitud posible. Que venga tu reino. Lo que Jesús acá dice es el reino que yo les estoy predicando hace rato, el reino que yo les estoy diciendo cuáles son las características de ese reino, bueno, de que aparezca ya, de que se manifieste ya, pero lo importante no es de nuevo la palabra, ¿no? Lo mismo, danos cada día nuestro pan, o sea, esta conciencia que también decía Silvana de el no tener, ¿no? O sea, la conciencia de ser necesitados, ¿no? Realmente necesitados, y bueno, y el perdón, ¿no? También. O sea, este modelo de oración, que es un modelo de vida, ¿no? No es o sea, yo estoy casi seguro que Jesús no quiso dejar una oración para que nosotros repitamos como las oraciones. O sea, no quiso eso. Lo que quiso decirles es, miren, vivan de esta manera. Lo que les está enseñando Jesús es un modo de vivir, ¿no?
no las palabras que tienen que decir para relacionarse con el Padre. Y yo creo que ahí la pifiamos nosotros cuando tomamos lo que era un modelo existencial, ¿no?, de oración, lo tomamos como una oración, ¿no?, que repetimos al menos una vez a la semana, ¿no? Pero que hemos repetido mucho y entonces naturalmente se vuelve algo automático, ¿no? Después Jesús pone el ejemplo concreto de lo que se necesita, ¿no? Silvana acentuó el tema de los verbos, siempre son importantes, ¿no? Los verbos son importantes. Cuando él les dice pidan, busquen, llamen, ¿no? Esto también es muy existencial. Si yo no reconozco que necesito y si no tengo experiencia de la necesidad, no voy a pedir. Si yo no tengo experiencia de una necesidad interior profunda, no voy a buscar, ¿no? Y si yo no tengo la confianza de que realmente puedo encontrar, no voy a llamar, ¿no? O sea, eso es también algo que nos va como predisponiendo, ¿no? Seguramente. Y después termina el texto este con ese ejemplo, ¿no?, de que si nosotros, que somos malos, dice Jesús, ¿no? O sea que en realidad no. Yo sinceramente estas cosas no creo que las diga Jesús, sino la comunidad. La experiencia que se tiene en una comunidad es de nuestras mezquindades, ¿no? Las mezquindades personales y las mezquindades de la comunidad, ¿no? Entonces Jesús o la comunidad lo que ve es eso, ¿no? Claro, nosotros somos malos, no somos como Dios que es todo generosidad y todo entrega. Nosotros somos un poco más mezquinos. Entonces, si ustedes que son mezquinos, si ustedes que no son capaces de actuar con la generosidad que tiene Dios, ¿no?, y la generosidad que Él puso en ustedes, pero que por ahí todavía la desconocen, ¿no?, y así todo saben dar cosas buenas a los que aman, cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo. Fíjense que Jesús o la comunidad ahí no dice, les va a dar lo que ustedes necesitan, les va a dar lo que ustedes pidan. No, dice concretamente, cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo, es decir, les dará su mismo Espíritu, que es en realidad todo lo que necesitan. Eso es todo lo que se necesita. Em, Esto me parece como que es interesante, ¿no?, y es algo que se puede, pues, en ese texto, como decía Bani, hay muchísimo, y que si uno lo deja dar vuelta y no se limita a que Jesús les enseñó a rezar el Padre Nuestro, porque Jesús no les enseñó a rezar el Padre Nuestro, Jesús les transmitió una experiencia usando esas palabras. Como en la mayor parte del Evangelio, los que lo escuchan, en vez de conectar con la experiencia que Jesús les estaba transmitiendo, se quedaron con la palabra, que es lo más fácil. Quedarse en la forma siempre es lo más fácil. Repetir la forma es lo más fácil. Y acá yo les quería compartir em, algo del hermano David. El hermano David es un monje, ¿no?, que es muy, muy interesante, eh, y él hace una distinción entre la oración y las oraciones. Y entonces en un momento dice, bueno, ¿quién de nosotros no ha experimentado momentos en los cuales nuestro corazón sediento se halló con sorpresa bebiendo de la fuente del sentido de las cosas, ¿no? Él dice, ¿quién de nosotros no ha tenido esta experiencia de que de pronto hemos sentido como que todo tenía sentido, ¿no? Así como que se nos abre la cabeza y decimos, claro, ¿no? Claro. Y entonces él dice, eso es la oración, ¿no? Por ejemplo, si lo que llamamos Dios, dice él, significa en el lenguaje de la experiencia la fuente esencial de sentido, eso es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es la fuente y es la fuente esencial del sentido de todo. Entonces, esos momentos que aplacan la sed del corazón son momentos de oración. Son los momentos en que nos comunicamos con Dios, en los que entramos en contacto directo con Dios. Y esta comunicación es, al fin de cuentas, la esencia de la oración. La esencia de la oración
es esta comunicación. Ángela de Foligno decía, la oración no es más que la manifestación de Dios y de sí mismo. Es una experiencia tremendamente luminosa de la realidad de Dios, que, de lo que Dios significa, de lo que Dios es, ¿no? Independientemente de los nombres que nosotros le podamos poner a esa experiencia, que va junto, va de la mano con el conocimiento de uno mismo, ¿no? O sea, cuando tenemos esos momentos de comunión profunda donde parece que todo se aclara toda la realidad, incluso yo mismo, ¿no? Y entonces, claro, él dice, sin embargo, no solemos considerar estas experiencias como momentos de oración, lo que posiblemente revela que no tenemos del todo claro qué sea realmente la oración. Porque esos momentos le llamamos cualquier otra cosa, le decimos, no, realmente fue una experiencia hermosa, fue muy luminosa, lo que sea, pero no solemos decirles a esos momentos oración, ¿no? Y es muy interesante bueno, que eso se recupere. Suele ocurrir, dice el hermano David, que aquellos que tienen el hábito de rezar oraciones en determinados momentos, tienen sus momentos de genuina oración precisamente cuando no están diciendo sus plegarias. Y esta es la distinción entre oraciones, que son las oraciones que repetimos, y la oración o el espíritu de oración. Y él dice en un texto que yo ahí después le puedo hacer lo mismo con este texto de lo que hice con el de Eckhart Tolle, que lo puedo escanear y se los puedo pasar. Pero como para graficar esta experiencia, él dice, supongamos, por ejemplo, que estamos recitando los salmos. Si todo va bien, esta puede ser una verdadera experiencia de oración, pero no siempre todo va bien. Mientras recitamos los salmos, podríamos no sentir nada salvo nuestra lucha contra las distracciones. Media hora más tarde nos encontramos regando nuestras violetas en el jardín. De repente, un espíritu de oración que nunca nos llegó cuando decíamos nuestras plegarias nos sobrecoge. Nos sentimos vivos desde dentro. Nuestro corazón se ensancha y abraza esas hojas de terciopelo, esos pimpollos que nos miran. Nuestro riego y el beber de la planta se transforman en un dar y recibir tan íntimo que no podemos diferenciar entre nuestro verter el agua y el recibirla de las raíces, o entre las flores dando su alegría y nosotros bebiendo de ella. Es decir, tenemos la experiencia de la unidad, dice él. O sea, tenemos en el jardín, de pronto, la experiencia de la unidad. En un rapto de gratitud, nuestro corazón celebra esa mutua pertenencia. Mientras esto dura, todo tiene un significado, todo tiene sentido. Nos estamos comunicando con nuestro ser más profundo, con todo lo que existe, con Dios. ¿Cuál fue la verdadera oración? ¿Los salmos o el riego de las violetas en el jardín? Entonces me parece que esto es como muy claro, ¿no? Lo que dice el hermano David, ¿no? A veces, bueno, él después en otro momento dice, hay comunidades religiosas que rezan mucho, menos cuando rezan, dicen. Como diciendo, cuando están rezando el oficio, están en cualquier lado. Pero hay momentos, o sea, que tienen momentos de oración realmente interesantes, pero fuera de las oraciones. Y eso no es tan infrecuente. O sea, nos suele pasar también con lo que nosotros llamamos la oración cumbre de la iglesia, que es la Eucaristía, ¿no? O sea, si nosotros logramos que la celebración de la Eucaristía sea la posibilidad de esa experiencia profunda de comunión y sentido, entonces sí es oración. Ahora, si lo que hacemos es la repetición de un rito, lo que termina siendo, él lo dice en otro lado, a ver, eh, porque él es medio duro ahí cuando
cuando dice que en realidad termina siendo eso como la cáscara, ¿no? O sea, esa cosa que repetimos, es la cáscara vacía de oración, ¿no? Y claro, entonces uno se va de cuando uno vive una celebración, por ejemplo, la Eucaristía, la vivís como una experiencia de comunión y de sentido, cuando uno se va realmente renovado. Cuando uno vivió el rito como una repetición, uno se va simplemente con una sensación psicológica de gratificación por el cumplimiento, pero eso no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Y eso es increíble cómo se nota en la cara de la gente, ¿no? O sea, yo me voy afuera a saludar a la gente y vos te das cuenta quién se fue tranquilo porque cumplió y quién se va vivificado, ¿no? O sea, quién se va transformado, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Eso se nota. Y es para mí una diferencia, una distinción importante entre repetir o recitar oraciones y realmente conectar con el espíritu, ¿no? Con el espíritu de la oración. El hermano David después dice algo que creo yo que es interesante. Él habla del recogimiento y dice que la mayor parte de nosotros, creyentes católicos, nos resuena la palabra recogimiento, medio como que sabemos lo que es y sabemos que recogimiento significa algo así como recogernos de la dispersión en la que habitualmente vivimos, ¿no? Entonces Agustín decía de que nosotros nos vamos como desparramando, ¿no? En toda la realidad, vamos dejando pedazos de nosotros por todos lados. Entonces el recogimiento sería justamente eso, recogerme de todos los lugares donde yo me fui dispersando, ¿no? La palabra dispersión en Teresa de Ávila, ella hablaba como diversión, ¿no? O sea, y que no es divertirse como de reírse y distraerse, sino diversión es dividirse para desparramarse, ¿no? Entonces ella decía, andar divertido es andar dividido y desparramado, ¿no? Y eso requiere después recogimiento. Y acá el hermano David le pone dos características al recogimiento. Él dice, el recogimiento tiene, por una parte, concentración. Y la concentración alude a la atención, ¿no? Que yo en eso suelo insistir bastante de que creo, me parece, que tenemos que educarnos fuertemente en la atención, porque no solo los jóvenes y adolescentes están dispersos. O sea, la realidad es que la mayor parte de nosotros, por el gran bombardeo que hay de información y de todo, nuestra atención está dispersa. Y de hecho, seguramente, o sea, yo lo veo en mi mamá, ¿no? O sea, mamá desde que tiene Facebook o los estados, ¿no? Desde que aprendió a ver los estados de WhatsApp, se pasa, ¿no? De un lado a otro, así, tiene 83 años, ¿no? O sea, no es un adolescente. Sin embargo, estamos todos así y hemos perdido la capacidad de una atención un poquito más prolongada, ¿no? Ya cuando un video es demasiado largo, es como, y se pone medio aburridito, lo queremos adelantar, porque lo que queremos es la emoción, ¿no? Entonces, yo creo que la atención como uno de los elementos importantes de la concentración es importante educarla, ¿no? Y es importante hacerla estar donde tenemos que estar, ¿no? Yo le decía, no me acuerdo si ayer a los chicos, no, el domingo creo que lo dije, que lo que dice Javier, ¿no? Que cuando no estamos donde tenemos que estar, no estamos en ninguna parte, ¿no? Porque si yo no estoy donde está mi cuerpo y mi cabeza está en otro lado y mi corazón está en otro lado, o sea, en realidad mi cuerpo está acá, pero yo no. Y en los otros lugares está mi cabeza o mi corazón, pero no está mi cuerpo y mi corazón, ¿no? O sea, no estamos en ninguna parte. Yo estoy, o sea, haciendo hincapié en lo que se decía de la presencia y de la importancia del permanecer, yo estoy cuando estoy completamente presente. Y eso significa
que yo tengo que estar también fundamentalmente con mi atención, porque ahora sabemos por la física, digamos, que donde la atención se posa va la energía. Y por lo tanto, mi energía va a estar, lo que en el Evangelio dice, donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Bueno, o sea, donde está mi atención, ahí voy a estar todo yo. Entonces él dice, la concentración, con la atención adentro, es uno de los elementos, pero otro de los elementos importantes, dice él, del recogimiento es el asombro, ¿no? El asombro. Y el asombro, él dice, es como una sorpresa prolongada en el tiempo, ¿no? O sea, el asombro es el permanecer asombrado. Y si nosotros, que cuando hemos tenido esa experiencia de sentido profundo, hemos permanecido asombrados, ¿no? Es como que uno se queda así como, qué impresionante, ¿no? Decía así, qué maravilla. Y es como que la experiencia es, no puedo profanar esto con el intento de conceptualizarlo, ¿no? O sea, yo tengo que permanecer en el asombro sin intentar definir nada, sin interpretar nada. Yo tengo que permanecer en el asombro. Entonces él dice, el recogimiento es, por un lado, la concentración que achica la mirada y por el otro lado, el asombro que lo amplía, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Y dice, claro, esto parece paradójico, pero, dice él, no podemos esperar menos. O sea, no se puede esperar menos, ¿no?, que lo paradójico en lo espiritual, ¿no? O sea, la vida es una paradoja, ¿no? Nosotros la vivimos como si no lo fuera, pero la vida es una paradoja constante. Es interesante recuperar la idea de la vida como algo paradojal, porque eso nos abre a lo que, bueno, hemos dicho en algún otro momento, no dualidad, ¿no? O sea, esta cosa de que toda la realidad es complementaria y no es contrapuesta. Y eso existencialmente hace que yo me ponga ante la vida con esa actitud, donde todo tiene lugar y donde no es necesario definir las cosas en términos contrapuestos, sino reconocer esta dimensión, o no es una dimensión, sino esta realidad paradojal. La realidad es paradójica, por lo tanto, siempre va a haber polaridades, pero no contrapuestas, sino complementarias y necesarias. Entonces él dice, para la oración, el recogimiento, es decir, la concentración y el asombro son necesarios. Y justamente, dice él, las oraciones son lo menos importante, ¿no? Él dice, ¿qué es lo que importa?, ¿no? Dice, lo que importa es la oración, no las oraciones, ¿no? A ver si lo encuentro por aquí, donde él decía eso. Eh, y creo que eso es lo que Jesús le quiso enseñar, ¿no?, a los discípulos, era la oración, ¿no? No una oración, ¿no? No oraciones, sino la oración. Y me da la impresión a mí que es lo que tenemos que recuperar. Y ahí creo que es todo esto que dice el hermano David, que creo es muy simple, ¿eh? Yo después se los voy a escanear y se los voy a mandar, ¿no? Esta distinción entre la oración y las oraciones es simple y uno ahí se da cuenta, ¿no?, esto que decía Ceci, que el lugar de la oración es la vida. Yo había notado acá, entre las cosas que dijeron, y la dificultad en esta transición, de que uno se pregunta, bueno, pero ¿y a quién voy a rezar? ¿Y para qué voy a rezar? ¿Y cómo me voy a ubicar en esta cosa nueva y demás? Es un proceso, es un proceso. Y van a sentir en el proceso, no en estos procesos de cambio, que hay momentos
en los que yo necesito referirme en la oración a alguien, ¿no? Y alguien como padre o lo que sea, ¿no? Y lo tengo que hacer con libertad. Y hay otros momentos en los que me basta simplemente ser conscientes de permanecer en la presencia y punto. Y una presencia sin nombre, ¿no? Y punto. Pero hay otros momentos que no, o sea, es natural que en los tiempos de transición uno vaya un poco pivoteando entre una forma y otra, o entre muchas formas, ¿no? Hasta que uno va encontrando una forma en la que se puede tener más tiempo, pero con una conciencia distinta de la que teníamos antes. Yo creo que uno va adquiriendo formas nuevas, pero con una conciencia de la transitoriedad de la forma que no teníamos antes. O sea, antes creíamos que las formas que nos habían enseñado eran para siempre, ¿no? Las oraciones que tenía que hacer, las tengo que hacer siempre. Y de hecho hay gente que reza todos los días la misma batería de oraciones. Y hay, pero hay congregaciones religiosas, ¿eh? Hay congregaciones religiosas que a la mañana tienen que rezar. Bueno, la oración al Espíritu Santo, el Ángelus, después todo el oficio, después la oración a la Madre Fundadora, la oración al ángel, al Arcángel San Miguel, la oración, un montón de oraciones, pero una cosa impresionante que naturalmente se hacen de una manera automática, por lo general, muy carente de oración, ¿no? Muy carente de espíritu de oración. Y entonces, ¿con qué uno se queda? Con la satisfacción del cumplimiento, pero el cumplimiento no transforma nuestra vida. Lo que transforma nuestra vida es la experiencia de oración, es la conciencia del espíritu de oración, que es el que da vida, que es el que transforma, ¿no? Pablo dice, el espíritu es lo que da vida, la palabra no sirve para nada. En la oración lo que mueve es el espíritu. En las oraciones, muchas veces y por lo general, reina la palabra. Y por eso es que creo yo que uno tiene que, usará la palabra. Yo puedo usar la palabra, ¿no? Naturalmente, pero está bueno que no use palabras que estén ya excesivamente repetidas, porque uno se va, ¿no? Uno se va. Difícilmente recemos el Padre Nuestro con absoluta conciencia de la experiencia que Jesús quiso transmitir, ¿no? Al hablar de esa oración, ¿no? Nosotros la repetimos como la oración dominical, es la oración que nos enseñó Jesús, ¿no? Y no, 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 Él no nos enseñó eso, ¿no? O sea, Él quiso comunicarnos una experiencia. La experiencia del Padre, la experiencia del reino, la experiencia del perdón, la experiencia de la necesidad del pan y de compartir el pan. O sea, quiso compartirnos la experiencia de la vigilancia, ¿no? El no caer en la tentación. O sea, quiso compartirnos una experiencia. Y nosotros lo hemos reducido a un grupito de palabras, creo que son 8 peticiones, una cosa así, en el Padre Nuestro, ¿no? O sea, es una pobreza tremenda. Pero bueno, rezamos el Padre Nuestro y creemos que somos cristianos porque rezamos el Padre Nuestro, ¿no? O sea, lo hemos casi identificado como una parte importante de nuestra identidad cristiana, el repetir la oración que Jesús nos enseñó. Y la verdad es que no nos enseñó eso. Jesús quiso transmitirnos otra cosa. En fin. Me parecía que por ahí estas cositas podían llegar como ayudarnos un poco, ¿no? A ver cómo abrirnos a este mundo del espíritu de oración. Saben que Francisco de Asís, que no era un teólogo, él en el corazón de la regla nuestra dice, deben desear tener el espíritu del Señor y su santa operación, ¿no? Después dice orar constantemente, ¿no? Pero la apertura es al Espíritu del Señor, ¿no? Que es lo que permite, lo que posibilita la comunión, ¿no? La comunión y la conciencia de la unidad, ¿no? Que somos. Hoy tuvimos reunión con el grupito de ministros de la Eucaristía, ¿no? Y
yo les decía que el ministro de la Eucaristía es fundamentalmente ministro de la comunión. Y entonces el primer ministerio del ministro de la Eucaristía es el hacer todo lo posible para sostener la comunión y estar muy atentos a cualquier cosa que atente contra la comunión, ¿no? Entonces yo les decía, cuando yo digo no pasa nada, o sea, yo todo lo que percibo que puede atentar contra la unidad y contra la comunión, yo lo relativizo. O sea, cada vez que yo veo que hay algo que pueda atentar con ese, no pasa nada, ¿no? Cuando veo de que a veces hay discusiones y enfrentamientos y cosas así, yo los minimizo porque para mí lo más sagrado es la comunión, es la unidad, no porque haya que lograrla, sino porque es lo que está, ¿no? O sea, nosotros somos unidad y entonces tenemos que intentar por todos los medios de que esa unidad real, que es lo más profundo de la realidad, se manifieste y no quede mancillada con enfrentamientos, con distancias, con cosas que son absolutamente banales, ¿no? Y muy superficiales ante la realidad profunda y real, ¿no? Real de la unidad. Entonces yo les decía, miren, cuando pensemos en ministros o personas para ser ministros de la Eucaristía, pensemos en eso, pensemos en que sea gente que nosotros veamos que son capaces de generar, ¿no? De transmitir unidad, ¿no? Eh, ¿Saben que Santiago, el apóstol Santiago, eh, en la carta a Santiago, que es muy cortita y muy concreta, él dice que el signo del mal en la comunidad no es un endemoniado que se revuelque. El signo del mal en la comunidad es la discordia, es decir, la división de corazones. Ese es el signo de la presencia del mal. Y en eso creo que uno tiene como que estar vigilante, ¿no? Atento, no obsesionado para nada, pero donde vayamos percibiendo la posibilidad de la discordia, tratar de acercar, ¿no? El paño frío, ¿no? Para que se mantenga la unidad que es, fíjense que es interesante porque Santiago dice que el signo del mal en la comunidad es la discordia, ¿no? Y Jesús dice que el signo por el que nos reconocerán como discípulos es la unidad, ¿no? Es el amor que nos tengamos. Por lo tanto, es simplísimo, para mí es muy simple. La vida cristiana es sumamente simple. Es intentar por todos los medios de que la unidad emerja y por tanto defenderla de las discordias superficiales, ¿no? De la tentación de la discordia, y estar atentos a eso nomás, ¿no? Y fijar la atención en eso. Decir, bueno, a ver cómo todo lo que tenemos que hacer para permanecer unidos. Y eso, claro, en lo personal significará un trabajo de una conciencia cada vez mayor de las trampas que nos hace el ego, ¿no? Que el ego lo que hace siempre, lo que busca siempre es dividir. O sea, el ego lo que hace es enfrentarme al otro. Lo contrario del ego es la conciencia de la unidad. Y eso creo que es un desafío tremendo porque uno, por supuesto, que siente la dificultad, ¿no? Con algunas personas y vos decís, ¿no? Y cuando siento la dificultad, la tentación es justificar la dificultad. Y decir, no, pero y claro, ¿y cómo no me voy a llevar mal si esta persona es así, asá, acá va, un montón de cosas? O en mi, bueno, yo no puedo callar esto, ¿no? Así que yo esto lo tengo que decir. Pero son todas, para mí, justificaciones del ego, ¿no? O sea, lo propio, lo más genuino nuestro es la unidad. Lo más profundo nuestro es la unidad. Y todo lo que vaya contra esa unidad, para mí, es egoico.
y hay que, me parece que cuando uno como lo va viendo así, se hace más simple, ¿eh? Se hace mucho más fácil. La vida se hace más fácil. La vida es más difícil con enemigos, y la vida es mucho más fácil sin enemigos. Eh, Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, bueno, más fácil que amar a los enemigos no tenerlos. Amarlos es más difícil. Entonces, bueno, hay que intentar no tener enemigos. Entonces no vamos a tener tanto problema. Muy bien, gente. Bueno, a ver quién quiere, o si se quieren hacer eco de algo, si quieren compartir algo. ¿Cuánto silencio? No, por ahí, Bueno, Gustavo, miren, viste que yo hay... en 15 minutos todavía no Ah. terminó mi día, tengo gente ahí a las No, 21. yo te quería preguntar que Eh, por ahí hay una frase Hoy ha de... sido un día interesante. A la siesta me fui a la villa, que cuarto año estaba de retiro. A las 4 tuvimos la reunión con los ministros. A las 5:30 me fui a la casa de una familia, tomé unos mates. Después me vine para acá y ahora a las 21:30 tengo una persona que le dije, No es muy tarde a las 21:30". Y me dice, no, desde que soy papá es la mejor hora". Ah, mira. Así que eh, ahí será la charla con una persona que conozco hace muchísimos años y que estuve en su casamiento. Manuel, querías hablar. Solo esto, antes de comenzar tenía un par de dudas, algunas me las resolvió Lola, otras me las resolviste vos, y ahora no tengo un par, tengo un millón más de dudas. Pero bueno, iremos, iremos conversando. Siempre, digamos, la pregunta que se me vino cuando leí es ¿para qué Jesús nos daba este modo de rezar cuando yo ya no tengo a quién rezar, como decía Lola, ¿no? Pero bueno, supongo que es una experiencia de vaivén tipo hamaca, y cuando estoy arriba en la hamaca alto, vuelo, y cuando estoy más abajo tendré que esperar a subir otra vez. Listo. Muchas gracias. No, Eh, yo te quería un poquito preguntar, Gustavo, si esta oración que siempre por ahí se pone, o las palabras que decía Francisco, ir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, está en consonancia con lo que vos decías, explicabas. sí, 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 por supuesto. Es que yo creo que ha sido parte, ¿no? Del proceso creyente, digamos, el, y con esto de los espacios sagrados, ¿no? Vieron que cuando hablábamos del teísmo, ¿no? Decíamos que en la construcción religiosa hemos ido creando espacios religiosos, ¿no? Y como espacios de comunicación con lo sagrado. Entonces había espacios físicos, como las iglesias, los templos, los espacios sagrados así, y hay espacios también espirituales, ¿no? Como la oración. Ahora yo creo que vamos caminando, ¿no? Ahora estoy leyendo un librito que es lo sagrado y lo profano, y, y ahí él habla de los umbrales de las iglesias, de los templos, ¿no? Como que el umbral es el signo, sí, de que afuera está lo profano y adentro está lo sagrado. Y eso es el umbral, que por un lado marca la diferencia y por otro lado la posibilidad de la continuidad, ¿no? Yo creo que de a poquito, como vamos pasando a una experiencia bueno, que llamamos posteísta porque no tenemos otro modo, de recuperación de la sacralidad de toda la realidad, ese umbral se va debilitando cada vez más. Y lo mismo pasa con la oración, ¿no? O sea,
de pronto vamos experimentando que todo en la vida es una posibilidad de oración, ¿no? Y por eso el ir de la vida al Evangelio, del Evangelio a la vida, lo mismo pasa con la oración, ¿no? O sea, como vamos reconociendo la sacralidad de toda la realidad y toda experiencia es posibilidad de encuentro, ¿no? Y es posibilidad de oración, ¿no? Entonces se va como debilitando el espacio espiritual que eran las oraciones, ¿no? Se va debilitando y va aumentando la conciencia de que todo es posibilidad de oración, todo, ¿eh? Todo. Y cuando lo que hace de la diferencia, digamos, la distinción, es la presencia, ¿no? O sea, cualquier realidad en la que yo pueda hacerme totalmente presente, se va a convertir en oración, porque se va a convertir en un espacio de manifestación de Dios y de mí mismo, o sea, de conocimiento de Dios y de conocimiento de mí mismo. Para que eso se dé, basta que yo esté totalmente presente. Por eso es que el hermano David le hace, digamos, le pone tanto acento a esto del recogimiento, ¿no? Porque es como la condición de posibilidad de la oración. La condición de posibilidad de este encuentro con la fuente del sentido es que yo esté totalmente presente, porque Él es presencia constante, con presencia permanente. Yo soy el que me ausento, ¿no? Yo soy el que no estoy, ¿no? Yo soy el que me sustraigo, sí, sustraigo, ¿no? Pero Él está siempre presente, ¿no? Y entonces la oración, al menos para mí, hoy por hoy, la oración es hacerme presente. Entonces, cuando yo intento hacer silencio, no es que hago silencio para algo, simplemente es entrar ahí en el silencio haciéndome consciente, ¿no? Y haciendo de que todo lo que yo soy pueda estar ahí, ¿no? Y nada más, ¿no? O sea, ahí desaparece el a quién, ¿no? Y desaparece el para qué, ¿no? Porque en realidad es la vida, es la existencia y es la presencia. Estos 2 minutos, por favor, transcribímelos, porque así me le pusiste el moño, Gustavo, espectacular. Gracias, Bueno, muchas gracias. queda grabado gracias a Lina que nos pidió que lo grabemos, así que después, Ah, maravilloso. después lo... 2 minutos fueron como el resumen de todo, me encantó. A mí me gusta mucho el cómo, la presencia, me encantó. Gracias. No, por nada. Muy bien, gente. Bueno, me quedan 10 minutitos para ir a prepararme un café con leche. Te vamos a soltar. Anoche, sí, anoche que cené un cafecito con leche con un tostadito. Yo decía, me falta el chorizo. Nosotros decimos chorizo seco en Entre Ríos, no le decimos salamín. Acá es Ah, salamín, es más fino, ¿no? Nosotros chorizo seco. Y mi cena de antes de entrar con los frailes, casi siempre nuestra cena de invierno era café con leche con chorizo seco. Oh, qué rico. Era un no, manjar. no, no. Entonces, cuando el gordo Claudio, Mm. cuando él me quiere agasajar y cuando nos encontramos así en algún lugar, él me prepara café con leche y me consigue chorizo seco y me dice, bueno, acá para rememorar la infancia y la verdad que es muy lindo. Así que ahora me tengo que conformar con el café con leche, por lo menos. Que no es poca Esto cosa. es para que le consigamos los chorizos secos y Eso. se Pero muy bien, lo Ale. Muy acerquemos bien. Muchas gracias para que no este- le sí, falte. claro. Muchas gracias por esta lectura así Gracias, Gustavo, ¿eh? sublime. Gracias a todos, un Bueno, abrazo. nos Gracias, estamos Los viendo. Gustavo. invitamos los invitamos para mañana, para que participen